excelente día, excelente tarde, excelente noche. Te saluda Oscar Morales en un nuevo capítulo de Espectro Podcast. Te invito como cada semana a cerrar los ojos y a acompañarme a conocer estas historias que tengo preparadas para ti el día de hoy. Como te dije el capítulo pasado, estas historias pueden llegar a ser algo sensibles, algo crudas, así que espero que seas una persona preparada para escuchar este episodio. Septiembre, si bien es un mes en el que México celebra su historia, México celebra sus orígenes, también es un mes en donde se conmemora y es importante que no se olvide que también han pasado catástrofes en este mes que han cobrado muchas vidas a lo largo de la historia. Es por eso que hoy te voy a estar compartiendo un par de historias acontecidas el 19 de septiembre de ambos años catastróficos, 1985 y 2017. Son bastante profundas estas historias, así que te recomiendo discreción y también te invito a compartir tus pensamientos en la caja de comentarios si es que me estás escuchando en YouTube. Apóyame con un like si tienes alguna historia, no te olvides de compartirla a través de mi correo electrónico espectropodcast@gmail.com, espectro con K. Sin nada más que decirte, ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos con esta primera historia. Los fantasmas del terremoto de 1985. Durante la década de los 80s, el metro de la Ciudad de México seguía en constante evolución, cambio y modernización. Día a día más y más trenes para llevar a miles de personas a sus destinos diariamente. Por la alta demanda registrada, se compraron trenes para circular por la línea 1 que conectaba el oriente y el poniente de la ciudad. Uno de ellos, el tren con matrícula MX CAF 500-501, como la mayoría de los trenes que había llegado desde Francia, nuevos, listos para usarse en la línea 1. Se ensambló, probó y articuló en los talleres del Metro Zaragoza, teniendo resultados óptimos en todas las fases de prueba. Se planeaba que entrara en función por ahí del mes de septiembre de 1985. Pero como muchos saben ya, este mes jamás se olvidaría de la memoria de muchos mexicanos. Siendo las 7:19 de la mañana, un terremoto de gran magnitud sacudió la Ciudad de México, dejándola casi en ruinas. La zona con mayor afectación, el centro de la ciudad y la zona centro-sur. Edificios, esculturas, casas, condominios, departamentos se vieron reducidos a escombro en cuestión de segundos. Lamentablemente, también se tuvo un número altísimo de pérdidas humanas. La línea 1 que pasa por el centro de la ciudad igualmente se vio afectada por el movimiento telúrico. Sin embargo, no tanto como los edificios de la superficie. Varias vecindades que estaban justo por encima de lo que hoy es la estación Pino Suárez sucumbieron ante el sismo, dejando a decenas de personas sepultadas en los escombros. Los equipos de rescate sacaban cuerpos y cuerpos de los montones de escombros que había, los más afortunados aún con signos vitales, pero la mayoría con una piel fría y sin vida. Los servicios de emergencia no se daban abasto para trasladar tantos cadáveres a las diferentes morgues y servicios forenses. Por seguridad, las instalaciones del metro dejaron de funcionar y todas sus estaciones cerraron para evaluar daños estructurales. Cuentan que un alto mando del metro de la ciudad, por la insuficiencia de recursos y transporte, indicó que el tren 500-501, que era el más cercano, serviría de carroza fúnebre para trasladar a los cientos de cadáveres que había en el centro de la ciudad. Evidentemente, discreto por miedo de las prácticas poco éticas referentes al trayecto y a las críticas de la sociedad. Así, con esta tétrica idea, se liberaron todas las vías de los otros trenes en función para dar libre paso por toda la red al 500-501. Trabajadores del metro empezaron a arrojar los cuerpos al interior de los vagones, unos sobre otros, como si se trataran de pedazos de carne o pescado recién salido del mar. Con el paso de las horas, los 9 vagones que conformaban el tren estaban llenos de cadáveres, hombres, mujeres y niños por igual, sin distinción alguna de la muerte, y listos para emprender el viaje a su destino final. Así parte del día y de la noche del 19 de septiembre
el tren 500-501 viajó por la red del metro llevándose restos humanos dentro de las diferentes morgues y anfiteatros de la ciudad. Con el paso de los días, la mayoría de la gente que pudo sobrevivir dentro de los escombros ya estaba afuera y recibiendo atención necesaria. La solidaridad y hermandad del pueblo mexicano en estos difíciles momentos se hicieron presentes y poco a poco, con esfuerzo, la ciudad pudo resurgir y continuar sin dejar atrás esa cicatriz del 19 de septiembre de 1985. El sistema de transporte metro reanudó sus servicios a los pocos días. Los pasajeros lo abordaban y lo usaban para trasladarse. El tren 500-501 era uno de los que brindaba servicio. Solo trabajadores y altos directivos sabían la historia de este convoy en sus rincones. A los pocos días de reanudar el servicio, personas se reportaban nauseabundos en los vagones del 500-501. Los jefes de estación solo mandaban al personal de limpieza a revisar y de hacer el aseo correspondiente, pero no estaba nada en los vagones de lo que pudiera emanar tan repugnante aroma. Otros guardias del metro comentan que cuando este tren llegaba a las terminales para su resguardo al final del día, no quedaban a bordos. Uno de ellos, en su rondín, vio a 3 personas, una familia, un hombre y una mujer de unos 40 años, con una niña de poco más de 5. Indicándoles que el tren terminaba su servicio y había que desalojarlo. Siguió su camino para revisar los vagones y, sin ver a nadie, regresó a donde vio a la familia. Al no ver a nadie en la cercanía, pidió apoyo por radio a los otros 2 guardias para emprender la búsqueda juntos. A los pocos minutos, sus compañeros le decían por radio que había recorrido cada sector de la estación sin ver a nadie y que no era posible que hayan salido de las instalaciones, ya que las puertas ya las habían cerrado. El vigilante en cuestión les dijo que no era posible, ya que habían dejado a una niña, presuntamente su hija, dentro del vagón del metro. Entre los 3 acordaron que llevarían a la infante a la estación de policía más cercana para su resguardo y búsqueda de su familia, por lo que el vigilante, que tenía aún a la vista a la niña, se adentró en el vagón, se le acercó, aún seguía llorando, y justo cuando estaba de frente a ella, dispuesto a tomarla de la mano, se inclinó para ver su cara. Para horror del pobre guardia, la niña levantó la cara. Un rostro cadavérico, descarnado y desfigurado podía dejar en evidencia que se trataba de un espectro, de una aparición, posiblemente de los miles de cuerpos que viajaron en el 500-501. El miedo invadió al guardia, que inmediatamente salió corriendo del vagón, no sin antes escuchar un grito siniestro de la voz a un infante de este fantasma que decía: ¡No quiero estar aquí! Llegó a la cabina de vigilancia con sus compañeros. Agitado y pálido, les contó lo ocurrido. Nadie le daba crédito al pobre vigilante de lo que había pasado. Se dice que al día siguiente presentó su renuncia. Cuentan que a los novatos ingenieros que entran en el mantenimiento nocturno de los trenes se les asigna el 500-501, ya que los más experimentados le temen mucho, asegurando que durante sus días ven pasajeros que se esfuman de un momento a otro. Escuchan ruidos extraños, voces de ultratumba y en ocasiones una densa niebla y olor a muerte cubre los alrededores del metro, oyendo gritos de profundo dolor y agonía. Muchos de los recién llegados al área de mantenimiento renuncian a los pocos días por los episodios de terror que han pasado al lado de la unidad 500-501. Actualmente se siguen reportando estos fenómenos siniestros que giran en torno al tren de la muerte. El tren que sirvió como transporte de los fallecidos por aquel terrible terremoto del 19 de septiembre de 1985, que aún no se olvida y que ahora sus almas en pena se niegan a irse de este plano terrenal. Wow, es muy inquietante esta historia, pues del metro se cuentan muchas cosas, leyendas que no hemos tocado aquí, como la mujer sonriente o el hombre del sombrero del metro, que muchos usuarios han coincidido en haber visto estas 2 figuras espectrales al menos alguna vez. Cuando te subas al metro, ten cuidado, no vaya a ser que te subas a la unidad 500-501. Vamos con esta segunda historia,
que es muy dura también y también tiene lugar en este fatídico mes de septiembre. Acompáñame a escucharla. Pues el terremoto del 19 de septiembre de 1985 no ha sido el único que ha sacudido el país de forma abrumante. Quiero que hagamos memoria a hace 7 años, también durante un 19 de septiembre, pues la historia que estoy a punto de contarte tuvo lugar en esta fecha. Esta historia es igual de dura que la que vimos ahorita, pues uno de los lugares que más causó revuelo tras la tragedia se encuentra en el sur de la Ciudad de México, para ser específicos, la zona Coapa, en lo que alguna vez fue el colegio Rebsamen. En el lugar, tras la tragedia, se dice que 26 personas perdieron la vida y que 19 de ellas eran menores de edad. Sin duda, es un hecho lamentable que vivirá en la memoria de los mexicanos. Esta historia es publicada a través de Facebook por uno de los vecinos cercanos a la zona del antiguo colegio. Mantendremos el perfil de la persona como anónimo con la finalidad de proteger su integridad, pues considero que es un tema bastante fuerte. Ella, dice así: ya pasaron algunos años desde aquel fatídico día, a lo que uno estaba acostumbrado del tráfico por las mañanas afuera del colegio. Ahora es una sensación de horror y tristeza que invade toda la cuadra y calles cercanas. Aunque no tenía familiares en aquella escuela, la sensación que dejó la catástrofe cambió mi vida y la de muchos vecinos. Vivo sobre la misma calle de Rancho Tamboreo, y siempre que paso por allí me es muy difícil ver la zona resguardada. Siempre me invade un sentimiento de tristeza que no puedo controlar. Esto me pasó hace no mucho tiempo, pues hace apenas 3 años, yo creo. Una noche venía llegando de una cena familiar. Eran como la 1 de la mañana como máximo. Venía con mis 2 hijos, y cuando nos bajamos del auto afuera de la casa, los 3 nos quedamos callados al escuchar un sonido que, más allá de asustarme, me dio mucha tristeza. Y es que claramente pude escuchar el llanto de un menor. No sé si de un niño o de una niña, pero se escuchaba a lo largo de la calle. ¿Escuchan eso? Les pregunté a mis hijos. Ellos solo asintieron con la cabeza y voltearon a ver la calle inquietos, al igual que yo. No es la primera vez que escucho algo similar, pero sí es la que he sentido, por así decirlo, más cerca. En otra ocasión, yo venía caminando de haber ido al mercado y pasé enfrente de los muros hechos con tablas que restringen la zona. Era el mediodía, iba caminando por la banqueta cuando escuché una pequeña risita al interior. Creí que había oído mal, pero también me llegó un sentimiento como de asombro. Como les digo, es algo que cambió la vida de los vecinos y la mía. Y no quieren imaginarme cómo cambió la vida de las personas, familiares, que tenían o que perdieron a un familiar en este lugar. Sin duda es una ciudad en la que durante los temblores, desgraciadamente por cómo está construida, es probable que algunos edificios se vean muy afectados. Algunos de estos teniendo finales catastróficos que acaban con la vida de las personas. Y en este caso es particularmente triste, pues estamos hablando de 19 niños que perdieron la vida, tanto por el desastre natural como por un caso de negligencia que había por parte de este colegio. Es para pensar, pero bueno, yo te dejo hasta aquí. Yo fui Oscar Morales. De antemano una disculpa, estoy un poco resfriado, así que mi voz suena un poco diferente el día de hoy. Sin embargo, espero recuperarme para la semana que viene, que también tenemos algunas historias que estoy seguro te van a gustar. Esto es todo por hoy. Espero que tengas una excelente semana y yo te espero de este mismo lado dentro de 7 días. Muchas gracias por escucharme esta semana.